Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a continuar con la segunda parte de la práctica de biología para bachillerato por madurez suficiente. Continuamos con la pregunta número 19 que dice: considere la siguiente información relacionada con síntesis de proteínas. Para la síntesis de proteínas vamos a hablar de dos procesos importantes, que es la transcripción del ADN al ARN mensajero y la traducción del ARN mensajero para así producir las proteínas. Entonces, en esta imagen vamos a ver una hebra de ADN y una hebra de ARN mensajero. Esta hebra de ARN mensajero es una hebra complementaria a la del ADN. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esta hebra de ARN lleva la información del ADN para la síntesis de proteínas. Entonces, vamos a ver qué dice esta pregunta. Dice: es parte del dogma central de la biología molecular ADN-ARN. Es el traspaso de las secuencias genéticas en el ADN al ARN mensajero. Durante este proceso se crea una hebra de ARN mensajero que es complementaria a la hebra de ADN. Bueno, esta información es justo lo que estamos viendo en esta imagen. Tenemos un primer paso, en el primer paso de la síntesis de proteínas, en el que la hebra de ADN, ¿verdad?, se abre para que se crea una hebra de ARN mensajero complementaria, o sea, que lleve su información. Por lo tanto, en estas opciones, bueno, vamos a tener la opción A, traducción del ARN, la opción B, duplicación del ADN, la opción C, transcripción del ARN y opción D, transcripción del ADN. Bueno, en esta información que nos dan, estamos hablando de un primer paso, en el que se hace como decir una copia, en el que el ARN copia la información del ADN, o sea, la transcribe. Entonces, podemos decir que es la opción D. Ahora bien, no de la opción C, transcripción del ARN, porque no es el ARN lo que se está transcribiendo al ADN, sino que es el ADN se transcribe al ARN mensajero. Aquí no estamos hablando tampoco de la duplicación del ADN, más bien es una hebra complementaria pero de ARN mensajero. Y la opción A nos dice traducción del ARN. Bueno, aquí no vemos en este proceso que vimos anteriormente, no se está traduciendo el ARN, ¿verdad? Este es el segundo proceso, cuando el ARN mensajero lleva la información del ADN para que éste se codifique y se haga una nueva proteína. Por lo tanto, ¿verdad?, es la opción D, la transcripción del ADN. ¿Por qué? Porque el ADN, la información del ADN se está transcribiendo en una nueva hebra de ARN mensajero. La pregunta 20 dice: considere la siguiente información relacionada con el material genético. Nuestro texto nos dice: cada cromosoma es copiado con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso, la doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual se usa como molde para la producción de la complementaria. El resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético. Según la información anterior, ¿qué nombre recibe el mecanismo? Ok, para entender el texto vamos a tener esta imagen donde es un ADN. Sabemos, y como podemos observar acá, el ADN tiene una doble hélice o una doble cadena. Entonces el texto nos menciona que esta doble cadena se deshace, o bien, como podemos observar acá, se abre y se crea una nueva hebra, ¿verdad? Acá podemos ver que de una hebra de ADN, esta se abre y obtenemos otra arriba y otra abajo, ¿verdad? Entonces, se hace un molde, ¿verdad?, o una hebra complementaria en cada una de estas dos hebras. Entonces, esto quiere decir que este mecanismo vendría siendo el de la duplicación del ADN. Bien, porque la duplicación del ARN, la opción A,
no puede ser, ya que no es el ARN lo que se está duplicando, sino que es el ADN. No es la transcripción del ARN porque, bueno, esto lo vimos anteriormente. Primero, que no es el ARN el que se transcribe, sino que es el ADN el que se transcribe a una hebra de ARN mensajero. Por lo tanto, estas opciones no son. Es la opción B, en la que una hebra o bien un ADN se abre y se hacen dos hebras de ADN o dos ADN idénticos. Ahora bien, tenemos un cariotipo, ¿verdad?, de una persona. Aquí tenemos sus cromosomas y nos dice, según el cariotipo anterior, se puede decir que en condiciones normales el número cromosómico de los gametos que originará esta célula es 23. 2 corresponde a un hombre y 3 corresponde a una mujer. Ok, y la pregunta lo que nos dice es que cuál es correcta o cuáles son correctas, cuáles de estas afirmaciones. Entonces, bueno, vamos en la número 1, dice que en condiciones normales el número cromosómico de los gametos que originará esta célula es 23. Esta opción es correcta porque las personas, ¿verdad?, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y acá nos está faltando uno. Entonces esta es correcta porque en condiciones normales, ¿verdad? Esta no es una condición normal, pero en condiciones normales sí tendríamos 23 cromosomas. Ahora, ¿corresponde a un hombre o corresponde a una mujer? Bueno, acá podemos ver que tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y en general, bueno, siempre es más pequeño que el cromosoma X. Entonces, no puede ser una mujer, ya que no tiene un cromosoma X y otro X, sino uno X y uno Y. Entonces la opción correcta sería la opción B, solo 1 y 2, o sea que en condiciones normales serían 23 pares de cromosomas y que este cariotipo corresponde a un hombre. La pregunta 22 dice, considere la siguiente información relacionada con la biología molecular. Dice, es universal, es degenerado, conservado en organismos, define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos del ADN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. La información anterior se relaciona con el concepto de, y vamos a analizar cada una de nuestras opciones. La opción A, fenotipo. Bueno, esta hace referencia a características físicas, ya sea de una planta, de un animal, de una persona, ¿verdad? Un fenotipo puede ser, por ejemplo, de una persona que sea de un color de piel moreno, de pelo lacio, de ojos color oscuro, ¿verdad? Ese es el fenotipo. Por lo tanto, la opción A no es correcta. Ahora bien, la opción C dice la duplicación del ARN. Bueno, primero que todo, la duplicación es un proceso que es del ADN, no del ARN, que es el proceso que vimos en una pregunta anterior. Esta duplicación, ¿verdad?, es de una molécula de ADN que se abre, se hacen dos hebras nuevas complementarias y de tal forma se obtienen dos moléculas de ADN hijas, ¿verdad?, que son idénticas a la molécula de ADN madre original. Ahora bien, la síntesis de proteínas es el proceso, ¿verdad?, donde se crean nuevas proteínas, ¿verdad? Entonces esta opción tampoco es correcta. Por lo tanto, esta información hace referencia a lo que es el código genético. El código genético va a ser universal, degenerado, está en organismos, ¿verdad? Y este define cómo se traduce la secuencia de nucleótidos del ADN, ¿verdad? Antes hablamos que tenemos una secuencia de nucleótidos de ADN, que es la información, ¿verdad?, a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Ahora bien, la pregunta 23 dice, considere los siguientes textos sobre tipos de mutaciones. Dice, en este tipo de mutación se añade una o más bases nitrogenadas al ADN original. De esta forma se puede alterar el marco de lectura
para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. En este tipo de mutación, el segundo texto dice: en este tipo de mutación se pierde una o más bases nitrogenadas del ADN, alterando la cadena proteica que debería formarse y su función. Así que alterar el marco de lectura para formar la proteína o eliminar aminoácidos que son propios de la cadena proteica. Ahora bien, los textos anteriores corresponden a los tipos de mutaciones denominados. Bien, tenemos diferentes tipos de mutaciones, que son las inversiones y translocaciones, las supresiones o inserciones, también vamos a tener lo que son las sustituciones y demás. En este caso vamos a analizar qué nos dice el primer texto. Dice: en este tipo de mutación se añade una o más bases nitrogenadas. Entonces acá vamos a subrayar que se añaden una o más bases nitrogenadas. Cuando hablamos de que se añaden, ahora estas bases nitrogenadas hacen referencia a la adenina, la timina, la citosina, la guanina, ¿verdad? Vamos a hablar de las inserciones. Y en el segundo texto dice que se pierde una o más bases nitrogenadas del ADN. Entonces, cuando se pierden bases nitrogenadas, hace referencia a lo que son las delecciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. La pregunta 24 dice: lea la siguiente información correspondiente a los ácidos nucleicos. Dice: si la secuencia de bases nitrogenadas en una hebra de ADN corresponde a, y acá tenemos 3' y las bases nitrogenadas T, GT, C, GG, C, AT y 5'. Y luego dice: con relación a la información anterior, su hebra complementaria en el proceso de duplicación tendrá la siguiente secuencia. Ok, aquí es importante señalar que nos están hablando del proceso de duplicación del ADN. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que su hebra complementaria, ¿verdad?, va a ser una hebra de ADN. No estamos hablando, como vimos anteriormente en la transcripción, que la hebra complementaria, digamos, era una hebra de ARN mensajero. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque las bases nitrogenadas pueden cambiar dependiendo si es una hebra de ADN o una hebra de ARN, ya que, como podemos ver, en vez de la timina, en el caso del ADN, tenemos el uracilo. Esto es lo único que cambia. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la base nitrogenada timina se va a unir con la adenina y la citosina con la guanina. Ok, entonces, bueno, vamos a analizar la opción A. En la opción A vemos que tiene la base nitrogenada U, que es el uracilo. Por lo tanto, esta opción no puede ser correcta, porque, como dijimos anteriormente, la hebra complementaria en la duplicación tiene que ser una hebra de ADN, y el ADN no tiene uracilo, sino que la tiene el ARN. Por lo tanto, esta opción no es correcta. Ahora bien, en nuestra hebra original vemos que esta va de 3' a 5'. Por lo tanto, la hebra complementaria va, por decirlo de alguna forma, al revés. Entonces tiene que ir de 5' a 3'. Entonces acá eliminamos lo que es la opción C, porque la opción C va de 3' a 5'. No puede ir igual que la hebra original. Entonces tenemos la opción B y la opción D, ¿verdad? Ambas van de 5' a 3' y ninguna tiene el uracilo. Pero entonces, bueno, vamos a ver. En el primer caso vamos a tener acá que nuestra primera base nitrogenada es la timina. Por lo tanto, como tenemos acá, la timina se tiene que unir con la adenina. Y vemos que en la opción B viene guanina. Entonces, esta opción no es correcta, ¿verdad? Porque la guanina se une con la citosina. Entonces, la opción correcta es la opción D. ¿Por qué? Bueno, vamos de 5' a 3'. Luego tenemos timina acá con adenina, guanina, luego va con la citosina. Aquí vemos, ¿verdad? Guanina con citosina, timina
con adenina y así sucesivamente, ¿verdad? Eso lo podemos comprobar con estos cuadritos que tenemos por acá.